Hechos 2, del 1 al 4. Alabado Dios. Gusto verles, repito, todos adelante, firmes en la fe. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Poder de Dios, sabiduría de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al latino, al hispano. Alabado Dios. Padre, te damos gracias, soberano Dios, por tu bendita presencia. Gracias por la unción que tú nos das, por ese regalo, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Guíanos, Dios mío. Nos ponemos en tus manos, Dios glorioso. Nos vaciamos de ti, de nosotros, Padre, para que nos llenes de ti. Señor, ayúdanos, oh Dios, guíanos en esta hora, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Los principios de poder, poder de Dios. Vamos a hablar acerca de algunos principios y vamos a ver cuáles son y cómo nos pueden ayudar a vivir una vida sobrenatural. Vamos a tratar de, vamos a ponernos en las manos de Dios, que Él nos aliente, amén, nos tome en sus brazos, nos infunda ese aliento, esa presencia del Señor. Una mujer, hermanos, había estudiado un curso de primeros auxilios. Yo conozco algunas personas, entre las familias hay gente así, toma primeros auxilios. Y ella estuvo bien emocionada, y cuando se reunió con un grupo de su iglesia de estudio bíblico, ella compartió todo lo que ella había recibido en aquel entrenamiento, pero ella contó cómo frente a su casa se impactó un automóvil que se desvió, y precisamente frente a su casa, ahí venía un anciano, el que conducía perdió el control y se fue chocando contra la banqueta y se estrelló contra un árbol que estaba en la esquina. Y él se rompió todo el carro, él salió volando, se estrelló como una cáscara de huevo totalmente, fue impactante, contaba ella. Y cuenta ella que fue horrible. Dice, y yo fui la primera, estaba frente a mi casa y miré todo, contemplé todo y recordé que yo me ponía mi cabeza sobre mis rodillas cuando yo veía sangre, porque hubo sangre ahí, para no desmayarme, si no me desmayaría. Y parece, hermanos, que olvidó lo que había estudiado ella y todo. Y yo creo que así pasa, hay veces en las iglesias. Hay veces, parece que la iglesia en nuestros días, estamos en un mundo de dolor, donde hay angustia, donde hay sufrimiento, hay problemas diversos por donde quiera, a la vuelta de la esquina los tenemos, y marchamos con nuestras cabezas entre nuestras rodillas diciendo, qué bueno que yo soy creyente, que voy a la iglesia, y eso me hace sentir muy bien en este día, en esta época, y qué bueno que no me pasó a mí. Pero ¿sabe por qué? Pero ¿sabe? La vida da muchas vueltas y posiblemente nos llegue a tocar o a alguien de nuestra familia. Yo creo que Dios nos ha ungido con su poder para rescatar, hermanos, a los que padecen, a los que van rumbo a caminos de muerte. Tenemos que preocuparnos por ellos y levantar a los caídos, fortalecer a los débiles y hablarles de Jesús. Jesús es poderoso, amén, para salvarnos a nosotros, a nuestras familias, a todos. Y no necesitamos ir por ahí quejándonos y moviéndonos en el mundo nosotros acerca de los tiempos que estamos viviendo en estos últimos días, cómo aumenta el pecado y todo, los noticieros, cómo se mira, lamentándonos, arrastrándonos nosotros como si Dios hubiera muerto.
Sabe que Dios tiene un propósito y su poder es el mismo para estos tiempos. Él es poderoso el día de hoy. Amén. Y Él quiere infundirnos aliento. Jesús dijo en el último capítulo de Mateo y el último versículo, dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo le daba algunas palabras a nuestro hermano ahí y le decía: ¿sabe qué? En su meditación usted se conecta con Dios y Él está con usted. El sufrimiento no va a durar toda la vida. Son más los días felices que de dolor, que de sufrimiento. Usted va a salir pronto. Dios está con usted. Hay veces en estos momentos, en el valle de lágrimas, se percibe, se mira mejor a Dios que en la cumbre del éxito. Y muchas veces es así. Dios tiene un propósito y yo creo que no ha habido días mejores, hermanos, para nosotros en estos días, en esta época, para predicar este glorioso mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, que en los días de otras épocas. Ahora, ¿por qué? Estos son los días que Dios nos ha dado, este día para gozarnos y alegrarnos en Él. Y olvidémonos de los días pasados. Esta es la época que nos tocó a nosotros. ¿Por qué? Déjele digo por qué. En primer lugar, el mandato de Dios no ha cambiado. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo no ha retirado todavía la gran comisión. Estamos en el ejército de Dios y Él no nos ha dicho: no, ya no prediquen, ya no salgan. Tenemos que predicar en todo tiempo, antes y fuera de tiempo. Este mensaje sigue siendo real y poderoso como siempre. Amén. Poder de Dios, sabiduría de Dios. Y en segundo lugar, nuestro maestro, el que nos dijo, el que nos envió la gran comisión, no ha cambiado tampoco. Nuestro Dios no se cansa. Él es el mismo, dice el libro de Hebreos 13:8, el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Él no está viejito, no envejece. Él no se enferma como nosotros. La enfermedad hay veces pues no se puede evitar. Amén. Pero tampoco no vamos a ser víctimas en medio de las circunstancias, aún persecución y todo eso. Nuestro maestro es el mismo. Por tanto, Él tiene el poder en este siglo XXI como en el siglo I, cuando se inició la iglesia. Amén. Él se glorifica. Dios es real. En tercer lugar, hermanos, el mensaje de Dios tampoco ha cambiado. Amén. No necesitamos un mensaje nuevo, nuevas ideas, nada de todo eso. No necesitamos un nuevo mensaje moderno, nuevas técnicas, nuevas ideas. No. ¿Sabe que los hombres modernos en esta época moderna quisieran escuchar cosas diferentes y cosas livianas para este mundo? Pero más bien, ¿sabe que las cosas, si son nuevas, más bien es porque no sirven? Que lo nuevo, que la novedad, que la ciencia, la tecnología, la llamada ciencia, es porque tal vez no sea la verdad. La Biblia dice que tenemos nosotros que contender ardientemente por la fe que una vez nos fue dada a los santos. Tenemos ese mensaje nosotros. Y quiero decirle también, en cuarto lugar, que nuestros métodos tampoco han cambiado. Escuche, porque hay veces se quieren poner nuevas ideas, nuevos métodos y todo. No han cambiado, aunque los medios sí han cambiado. Es muy diferente el método a los medios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él no usó micrófonos como estos. Él no usó energía eléctrica. No usó carros para transportarse, aviones menos, internet, tampoco celulares, nada de eso. Estos son los medios, pero nuestros métodos no han cambiado. Eso debe fortalecernos y ver que Dios es el mismo. Su misión, su comisión, el maestro, su mensaje es el mismo. Estamos en las sendas antiguas predicando el mensaje de Dios. Amén. Tenemos que compartirlo. Y los métodos de Dios no cambian. ¿Cuáles son los métodos de Dios? Son los métodos del Espíritu. Es la oración, es la lectura de la Biblia. Amén. Él es el predicar, el testificar, es el diezmar, el ofrendar, el amar. Esos son los métodos que no cambian. Alabado Dios. Aunque los medios, repito, sí, pero la Biblia dice entonces que son actuales como lo fueron en el primer siglo
no han cambiado. Y sabe que aún la humanidad no ha cambiado. Alguien me puede decir, hermano, pero los hombres son más perversos, más pecadores. ¿Sabe que el carácter, el género humano ha sido pecador desde Adán, Eva hasta aquí? Ha alabado Dios. Los hombres han sido perversos y inclinados siempre al mal. Ha habido épocas, claro, más tremendas. Ahorita solamente se están como repitiendo, y como hay más multitud de gente y las noticias nos llegan al segundo del otro lado del mundo, nos saturan rápido, nos enteramos. Pero Dios sabe que para trabajar desde el principio no tiene otra cosa con qué hacerlo que es con hombres pecadores como nosotros. Así que el hombre hemos sido perverso, y sería un insulto a Dios cuando decimos que no podemos tener avivamiento hoy, en estos tiempos, en este pueblo, en esta iglesia, en este día. Estamos insultando a Dios hoy, que nuestros tiempos son más peores que allá, porque en medio de los tiempos Dios se mueve. Ha alabado Dios. Y Dios dice en Romanos 5:20 que cuando abundó el pecado, la ley empero entró para que el pecado entrare, creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó o sobreabundó la gracia. Hay más multitud, más masa de hombres, hay más pecado, pero ¿qué dice la Biblia? Que hay más gracia, más poder de Dios derramado. Dios no es escaso para dar, alabado Dios, lo que pedimos. Y Jesús, Él prometió a sus discípulos en Hechos 1:8, el versículo que conocemos muy bien: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí estamos nosotros en el occidente experimentando ese mensaje, ese poder de Dios. Hemos creído nosotros, y Jesús les dijo: pero ustedes deben de quedarse en Jerusalén hasta que sean embestidos de lo alto. Debían esperar en el cumplimiento de la promesa de la venida del poder de Dios, y eso ya sucedió. El Espíritu Santo es real y está aquí, yo lo puedo sentir. Ha alabado Dios. Así que era el día de Pentecostés. Déjele hablo un poquito para relacionarnos con ese día tan especial, que era como la segunda fiesta más grande del pueblo de los judíos. Y era un día festivo en Israel, y ellos habían celebrado esta fiesta 1500 años, año tras año, el día de Pentecostés. Pero este día fue especial porque la Biblia contiene muchas festividades, y todas ellas señalaban a Cristo Jesús, a su venida, a su persona. Por eso cuando le invitamos nosotros a venir a Cristo Jesús, no le estamos invitando a venir a algo triste, a un funeral. Cristo vive. Y yo le decía a nuestro hermano, Dios es bueno. Aún en medio del dolor, de la enfermedad, Dios es bueno, Dios es fiel. Así que por eso cuando nosotros le invitamos a venir a Jesús, celebramos una fiesta para Dios. Ha alabado Dios. Si es una fiesta, entonces el Pentecostés era un día festivo. Muchas cosas se hacían en ese día. Por ejemplo, mire, molían granos, los horneaban para hacer panes y comerlos con aceite. Y los granos pues eran individualmente preparados antes de ser mezclados y ser horneados. Ahorita le explico un poquito más lo que significa eso. Pero ellos escogían algunos carneros, 7 de ellos, corderos de 1 año sin defecto, para hacer un sacrificio de sangre. Y también escogían un toro y 2 terneros más, es decir, como 10 animales en total. Y habla de la preciosa sangre derramada de Cristo Jesús, el simbolismo que representaba y que iba a venir el Señor, y de la completa totalidad del Calvario, la redención que iba a ser sobre nosotros. Y los granos, aquellos de trigo, ellos representaban la iglesia, pero ya no como miembros individuales. Ya ve, cada uno estamos individuales aquí, pero al ser mezclados ellos, por así decirlo, eran mezclados, eran horneados ahí, moldeados todos juntos para hacer un pan. Y el aceite en ese pan representaba el Espíritu Santo, y lo representa aún el Espíritu Santo de Dios. Y esto fue el nacimiento de la iglesia primitiva. Él descendió entonces con la promesa ahí
con poder, el poder prometido de Dios, y ahora Él va a demostrar ese poder y quiere que entendamos de qué se trata, porque es lo que vamos a hablar, de los principios de poder. Y usted va a ver este poder simbolizado en dos cosas: por fuego y aire, el pasaje que leímos, o aire y fuego. Y en tiempo moderno, como una demostración, diríamos nosotros, de audio y video. Si estuviéramos filmando audio y video, ahí se vio o no se vio, se oyó el aire y se vio literalmente el fuego como lenguas repartidas en cada uno de ellos. Dice el verso 2. Amén. Y entonces, de repente vino, leo el 2, del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 2. Yo no sé cuántos hayan escuchado el sonido de un tornado, un ciclón, un huracán, y suena como un tren carguero, un sonido sobrecogedor que abarca ese territorio donde está uno y tiembla y todo. Y se imagina, si así suena o si así se oye exteriormente, ¿se imagina usted lo que aquellos creyentes sintieron interiormente? La Biblia dice que así como un viento vino del cielo, recio, un viento recio, así el Espíritu Santo descendió del mismo cielo, y así como el viento se mueve, así es el Espíritu de Dios. El viento se mueve de aquí para allá y no sabemos, dijo Jesús, ni a dónde viene ni a dónde va. El Espíritu Santo de Dios es soberano y Él se mueve según su voluntad. Amén. Y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Pero mire, el viento es invisible, pero es poderoso. El Espíritu Santo, hermanos, ¿qué va? La persona de Dios es invisible, pero es poderoso. Y hay una fuerza poderosa en este mundo, hermanos, que está deteniendo la maldad. El que se va a llevar a la iglesia, y sabemos que es la fuerza poderosa del Espíritu Santo, es esa persona preciosa. De esa persona, de esa fuerza le estoy hablando. Y esta iglesia, hermanos, se mueve, se debe de mover con ese poder de Dios. Las iglesias, este poder es un poder ahora simbolizado por fuego y aire. Y el verso 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada una de ellas. Y ahora vamos con el fuego. Mire, ellos parecían velitas, velas humanas, prácticamente con llamas sobre sus cabezas. El día de Acción de Gracias estuvimos aquí, prendimos cada uno una vela y se veía hermoso. Luego las apagamos. Alabado Dios. Pero mire, 120 personas ahí que brillaban las llamitas sobre sus cabezas, cada uno de ellas. Eso es el fuego. ¿Qué hace el fuego? ¿Qué hace más? El fuego se esparce, el fuego consume, hermanos. El fuego calienta, ilumina, da energía, purifica. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Viento y fuego, mire qué combinación que hace Dios. Y qué ilustración para nosotros ahora, el Espíritu Santo de Dios. Este poder fue simbolizado como, dice, como fuego, como la paloma que podemos mirar ahí en la cruz. Y luego este poder fue articulado, dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Alabado Dios. Aquí tenemos a 120 personas, hombres y mujeres, porque María también estaba ahí entre ellos. Y estaban hablando ellos un idioma extranjero. No era las lenguas angelicales que el Señor nos dio, nos bautizó ahora. Era idioma extranjero. Verso 8. Y dice, ¿cómo lo oímos nosotros hablar? Ahí mismo 2:8. A cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y ahí nombra los países que representaban a todo el mundo, partos, elamitas, todo eso. Y mire, ellos no tenían un doctorado, era gente pescadora, muchos, la mayoría, gente del campo, campesinos, recaudadores de impuestos, pero ellos no eran bilingües, no eran trilingües ni multilingües tampoco, no habían estudiado.
Y este poder ahora era articulado en ellos, es decir, hablaban, era una señal para los judíos incrédulos. Primero los Corintios 14, 21 y 22 dice que en la ley estaba escrito que en otras lenguas y en otros labios hablaría a este pueblo y ni aún así me oirían, dice el Señor. Y el verso 22, así que las lenguas son por señal no a los fieles sino a los infieles, mas la profecía no a los infieles sino a los fieles, es decir, a los creyentes. Las lenguas son a los incrédulos, dice otra versión, no a los creyentes, mas la profecía es a los incrédulos, la otra versión, sino a los fieles. Amén. Porque no eran lenguas angelicales, eran lenguas de los países, de las naciones. Y vemos algunas 3 veces en el libro de Hechos donde los apóstoles hablaron lenguas y en cada ocasión había judíos incrédulos. Es decir, hablaban en el lenguaje extranjero de ellos. Y por cierto, la señal que nosotros tenemos de este poder es poder para controlar la lengua. Las lenguas que aún el Señor nos ha dado no son para exhibirlas, es para tener control, dominio sobre ellos. Pero ya que estoy hablando de la lengua, el poder de Dios que nos es dado a nosotros, la unción, es para que controlemos nuestra lengua, en nuestro lenguaje. Es decir, para que no hablemos cosas sucias, ni chinas por ahí. Tenemos que tener control, dominio. El Espíritu Santo hace eso, porque Él es santo. Amén. Y no estamos hablando de lenguas angelicales. Este poder fue actualizado. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es el principio del Espíritu. El milagro permanente de Pentecostés es que los hombres, mujeres, niños, siervos, siervas, todos fuéramos llenos del Espíritu Santo. Ahora, no estamos, hermanos, aquí tratando de repetir un Pentecostés. Porque a veces cantamos cantos así, cantos del Espíritu Santo, no diría un poco, mucho fuera de contexto. Y no queremos repetir eso. Hay personas que dicen, no, lo que nos hace falta es un avivamiento, otro Pentecostés. Pero si alguien quiere otro Pentecostés, tendrá que recibir fuego y viento recio. Que haya llamitas aquí. Ese fue el Pentecostés literalmente para ellos. Y esto es simbólico ahora para nosotros, para enseñarnos algo en este día, que la promesa que Dios prometió, la promesa que Jesús dijo que el Padre enviaría, vino con poder maravilloso. Poder fue simbolizado y articulado y personificado en las personas creyentes, y ahora en nosotros es personalmente derramado en seres humanos reales, que ahora somos habitados por el Espíritu de Dios para que more en nosotros para siempre. Así que nada de nada, ven Espíritu de Dios y satúrame y lléname, nada de eso. El Espíritu Santo está aquí, es real. Amén. Ahora quiero hablarle de algunos principios entonces de poder. A ver si puedo sacarlos, algunos, alabado Dios. Y el primero de ellos es que el Espíritu Santo es una promesa que debe ser recibida. Hay personas que tal vez hayan oído hablar de esa promesa, pero no la han recibido o no se han apropiado de esa promesa. El versículo 37 del capítulo 2:37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mire, y él les dio instrucciones. El Espíritu Santo los compungió, es el que va a hacer la obra. Y espero que las personas que no sean salvas hagan la misma pregunta que le hicieron a Pedro: hermano o varones, ¿qué haremos nosotros? Bueno, la respuesta está aquí en el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese bien, no estamos hablando de lenguas, de dones, alabado Dios. Note que no les dijo recibiréis los dones del Espíritu Santo, talentos, nada de eso, ni lenguas angelicales, no. Les dijo, es más, no les dijo, no van a recibir, no les estoy hablando de milagros, porque hay gente que cómo persigue los milagros. No les estoy hablando de señales, de visiones, de todo eso, sino de el mismo
la misma persona del Espíritu Santo, es decir, el regalo de Dios, que es el don del Espíritu Santo, de un don. Porque hay personas que como pelean dones y dicen, no se quitan la lengua, que tengo tantos talentos y tantos dones. ¿Sabe que yo prefiero el don del Espíritu Santo? Y prefiero los frutos del Espíritu Santo, el don. Así que el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios os llamare. Amén. Dios nos ha hecho una promesa y esa es darnos el Espíritu Santo. Y si usted es un creyente, hermanos, ya salvo, escuche bien, que se ha arrepentido, que ha recibido a Cristo Jesús, ya ha recibido esa promesa. Lucas 11:32 dice que los hombres de Nínive, cuando escucharon la predicación del profeta Jonás, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús estaba señalando eso. Y Pedro dijo que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo. Esta gente que no conocía de Dios, a la predicación de un hombre, Jonás, se arrepintió. Amén. Y Jesús es el que le estaba diciendo ahí. Jesús dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran el poder de lo alto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya vino, hermanos. Por lo tanto, no necesitamos decir más, oh Dios, envía tu poder, envía tu Espíritu Santo. Sabe que Dios ya lo ha hecho. Tenemos que centrarnos bien en la Escritura. Es como, porque si hacemos lo contrario, es como si estuviéramos diciendo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Dios Padre, envía a Jesús otra vez tú a que muera en la cruz del Calvario. Hermano, Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre. El Espíritu Santo prometió y lo envió. La iglesia, así empezó la iglesia. Amén, hasta el día de hoy. Jesús ya murió en la cruz, el Calvario ya es una obra realizada, hermanos. Una sola vez y para siempre. Pentecostés es un evento ya realizado. Lo que necesitamos nosotros hacer es recibir esa promesa. Y si usted, por ejemplo, es un creyente que ya ha sido salvado, que ya se ha arrepentido, ya recibió esa promesa, Jesús dijo, recibiréis poder. Alabado Dios. No dijo que, alabado Dios, que quizá lo recibiréis. Dijo que lo recibiré, yo lo enviaré. Es una palabra bien positiva aquí que significa una vez y para siempre. Uno se arrepiente de sus pecados, recibe el Espíritu de Dios, o sea, acepta a Jesús, se arrepiente. Y la Biblia dice en Romanos 8:9, ¿por qué? Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Dios. Entonces hay quien lo tiene y hay quien no lo tiene. O lo tiene o no lo tiene. Ahorita vamos a explicar un poquito más esto. Alabado Dios. Ahora, yo no sé cuántos tienen el Espíritu de Cristo ya. Y si no lo tiene, lo puede recibir ahora, esta noche. Ahora, si Jesucristo es su Salvador, si se ha arrepentido de sus pecados y es su Señor, y alguien dirá, bueno, ¿cómo sé si yo tengo el Espíritu de Dios? Bueno, le voy a explicar algo. Yo lo que sé, hermanos, que yo lo poseo, que yo lo tengo, no por algún sentimiento emocional. Ay, porque me emocioné y empecé a hablar en lenguas. Ay, porque esto o aquello. ¿Sabe? Las emociones vienen y van. Y las emociones son la parte más superficial de nuestra naturaleza. Y le voy a decir algo bien tremendo que no se le olvide. Lo más grande que Dios ha dado a los hombres, nos ha dado a nosotros, es alguien que no puede dar, y es algo lo más difícil, es la salvación. Es el Espíritu Santo. Es el don de la vida eterna. Nadie lo puede dar. La gente quiere comprar y acá y poner y hacer y que hacer esto y aquello. No puede. Solamente Dios. Entonces, ¿usted cree que Dios va a poner lo más grande, el regalo más grande de Él sobre lo más superficial de nosotros, que son las emociones? Hoy si siento ir a la iglesia, hoy
pasa, si no me sucede nada malo, si me tratan bien ahí, si aquello. ¿Usted cree que Dios va a poner su espíritu ahí, en la parte más superficial del ser humano? No. El Espíritu Santo es el que comunica las cosas de Dios. Las cosas que Dios hace son duraderas. Nosotros queremos comprar un carro, queremos que nos dure. Queremos casarnos, es hasta la muerte. Ahorita hay matrimonios de plástico, ficticios. Luego hablaremos más de eso. El hombre pone y te pone. No que esto no, y no que ahora son 2 hombres, no que son 2 mujeres. Y pone leyes y levantando encuestas por allá. No. Dios dijo, varón y hembra, y hasta que la muerte los separe. Es la ley de Dios. Dios hace cosas duraderas. Y Él nos va a dar vida eterna, cosas que duran. El Espíritu Santo es eterno. Y nuestro espíritu humano es el que conoce las cosas de Dios, o el que percibe las cosas de Dios. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, cosas espirituales. Él las comunica a nuestro espíritu humano y nos asegura que van a permanecer. Y esto no es nada de un sentimiento emocional. Dios da su espíritu sin medida y Dios lo da. Así que o lo tenemos o no lo tenemos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Vamos a seguir explicando un poquito esto. Este entendimiento espiritual, hermano, si alguien pregunta, hermano, pastor o como quiera decir, pero yo no estoy seguro de la diferencia. ¿Cómo sé si lo tengo o no lo tengo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe que usted lo tiene? Si usted lo tiene, usted conoce la diferencia. Si usted posee al Espíritu Santo, sabe cuál es. Y si usted no lo tiene, yo no sé, hermano, si podré explicarle eso. Hermano, ¿soy salvo yo? Pregunta, ¿tengo el Espíritu de Dios? Platico con usted un rato y todo eso, y no sé si le puedo decir si sí o no lo tiene. Pero si usted lo tiene, hermano, cuando usted es salvo, el Espíritu Santo entra en usted. ¿Y de qué otra forma, hermanos, pudiera Jesús? Recuerde que Jesús vino en un cuerpo. ¿De qué otra forma Jesús entra en usted si no es a través de su Espíritu? Mire, verá, Cristo está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por eso es la Trinidad. Es la función tan diferente de uno y de otro y de otro. Uno es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un solo Dios, pero 3 personas tan distintas. Así que si usted lo tiene, usted sabe que lo tiene. Ahora, el segundo principio es el espíritu de poder que debe de ser desatado. ¿Por qué? No es que él esté amarrado, no me refiero a eso. ¿Por qué? Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tipo de poder es este, hermanos? Porque la gente puede confundirse y todo eso. El poder de Dios no es para chantajear, ni para hacer milagrería, ni hacer dinero, nada de eso. ¿Cuál es el poder? No es poder físico, no es poder político, no es poder económico, es poder espiritual. Es poder para guardarnos del mal, para no pecar. Es la palabra que nosotros tomamos como dinamis o dunamis en griego. Es lo que se aplica a ese poder. Si enseñamos nosotros sin el poder del Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu Santo, hermanos, yo no sé qué insensatez podría ser esa, hermanos, y esto es bien delicado. Estaba yo leyendo cómo se subían al altar, porque estamos leyendo la Escritura, recuerden, ¿cuántos conmigo? Y cómo al meterse Aarón, cómo hasta las vestiduras tenía que estar la persona ungida para hacer sus vestiduras, con Espíritu de Dios, ungida para eso, bien cubierto todo, sin desnudez ni nada, sin tacha, y una vez al año, con campanitas de oro y un sonido por ahí, alabado Dios, y si no, caía muerto. Ahora, en las tablillas que hacían de ellos, tabletillas de oro, decía santidad a Jehová. Yo digo, esto no ha cambiado, tiene que ser igual. Nosotros somos los que hay veces nos brincamos la barda y así como así y acá. Era tan santa el templo que hizo que no había ni estas graditas que usted mira, no había. Porque cuando se subía la gente se le veía parte de su desnudez. Y hay gente que anda anda haciendo un show. Alabado Dios, un teatro. Porque nosotros tenemos que creer en la santidad. Eso es de Dios, eso no ha cambiado. Así que si nosotros enseñamos
Sin ese poder vamos a ser insensatos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es poder. Y cuando miramos la Biblia, lo que miramos nosotros es al Espíritu de Dios moviéndose, es decir, no está atado, desatado, moviéndose con poder. Por ejemplo, en Génesis 1:2, en el principio, el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde? Sobre las aguas. Ahí pueden ver ustedes, ordenándolo todo. Estaba desordenada la tierra y vacía, y las tinieblas estaban sobre el haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Escuche bien, el Espíritu Santo es movimiento. No se puede tener aquí adentro y estar callado uno. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Decía Pedro, alabado Dios. Moviéndose, mire, alabado Dios. Recuerde que el mundo estaba en caos. ¿Y qué hizo Dios? Un cosmos. El cosmos, el caos que había, se convirtió en un cosmos todo ordenadito. Recuerde esa jovencita llamada María. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ella, concibió, le hizo sombra y concibió a un niño llamado Jesús. Aún el mismo Jesús, ya en su ministerio de hombre, necesitó de ese poder del Espíritu Santo para levantarlo de la tumba, de entre los muertos. Ese mismo Espíritu nos va a levantar a nosotros. Por eso tenemos que tener el Espíritu de Dios y estar seguros, hermanos. Ahora vemos a Pedro en el versículo 2:14, que él dice, a ver, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oír mis palabras. Hermano, fíjese la actitud del apóstol Pedro. Pero dijimos, no vamos a un velorio, alabado Dios, y tenemos que actuar sobrenaturalmente. Mire, Pedro aquí, alabado Dios, es bien diferente al Pedro que se acobardó tiempo atrás delante de una muchacha y demás gente. Y este mismo Pedro, este hombre, note la transformación que hay aquí, que él no está negando a Jesús, ni está jurando, ni está diciendo, oh, yo nunca he conocido a este hombre. Por el contrario, hermanos, Pedro se ciñó bien, se puso de pie y dice, oigan mis palabras. Y empieza a predicar un mensajote, hermanos. Verso 22 también, alabado Dios, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ay, ¿qué hay? ¿Hicieran correr a Pedro? No, poder de Dios, alabado Dios. Mire, hay un poder ahora, hermanos, actual de Dios. Y Dios desea que usted y yo vivamos con ese poder, porque está dentro, amén. Dios no quiere que tengamos el Espíritu como un residente solamente. Somos residentes de Colorado nosotros, ahorita. Nada más hoy que yo voy a la iglesia, que soy bautizado ya y que yo predico, enseño, canto. Nada de eso. Dios quiere que liberemos ese poder en nuestra vida y en nuestro corazón. Que hablemos palabra ungida, palabra que dé consejo, palabra de sabiduría. Hay veces podemos nosotros pensar, bueno, si nosotros oramos bastante, si nosotros vamos a los servicios, somos lo suficientemente buenos, dignos, nos portamos bien, entonces Dios nos va a llenar con ese poder. Pero ¿sabe qué? Lo estamos entendiendo al revés. Cuando yo buscaba de muchacho que el Señor me llenara del Señor, me bautizaba con su Espíritu Santo, y lo buscaba y yo ayunaba, y mi esposa conoce la historia, iba a la iglesia, me encerraba, vigilia, leía la Biblia y no lo recibía. Y no era por ahí. Cuando sencillamente alguien me dijo, es un regalo, ya te lo dio, solamente créelo y tómalo. Yo ya me había arrepentido, había aceptado a Jesús, me había bautizado en agua. Es un regalo, es un don. Y ya Dios me lo había dado. Yo lo que necesité nada más tomarlo. Hay veces podemos pensar nosotros así, pero sabe que si tratamos nosotros es al revés. Mire, nosotros tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para poder llenarnos de Dios, para que Dios obre. Y sabe que muchos quieren ser santos y todo eso, pero mire, le tengo algo. ¿Sabe que la santidad no es el camino a Cristo? Dice, ay hermano, no acaba de decir que santidad a Jehová. No, es
Cristo el camino a la santidad. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Alguien dice, voy a ir a la iglesia, déjeme limpio un poquito, déjeme me descontamine un poco. No, véngase así. Véngase aquí, oiga la palabra, la fe viene por el oír. Usted oye, se arrepiente, acepta a Jesús y ¡paz! Recibe el regalo del Espíritu Santo. Sin Cristo, ¿qué podemos hacer? Pero tampoco significa, hermanos, que uno se acerque a Dios para ser lleno del Espíritu Santo con las manos bien llenas de pecado. Tampoco. Hay que venir con las manos vacías, o sea, vaciarse uno para ser llenado de Dios. Pero no venir también cargado con costalotes de acá y mira, Señor, lléname de tu Espíritu. No. Recuerde que el Espíritu es santo y Él es el que santifica la vida de las personas. Su mismo nombre lo dice. Pedro dijo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno y recibiría el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Recuerde que nosotros no somos dignos de nada. Somos faltosos. Somos pecadores. La Biblia dice, ¿qué tienes que no hayas recibido de mí? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactáis? Amén. Todo es de Dios, hermanos. Alabado Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. El Espíritu Santo es una promesa que debe ser recibida. Es un poder, segundo dijimos, que tiene que ser desatado. Entonces, ¿por qué somos tan patéticos, hermanos? ¿Por qué? Porque en lugar nosotros de haber tantos cristianos, hacemos tan poco. Mire, esto es para reflexionar desde aquí hasta allá. ¿Por qué? Mire, ¿será porque no le hemos permitido al Espíritu Santo hacer lo que Él desea en nuestro corazón, en nuestra vida? Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido. Él ya vino. En el día de Pentecostés se salvaron 3,000 personas en un día. Quiero, hermanos, ir cerrando. Tengo otro punto, pero quiero hacerle ver esto. 3,000 personas en un solo día, dice el verso 41. Y 120 estaban allí y ellos 120 dieron testimonio. Pero predicó Pedro un mensaje, 3,000 personas. Hoy en nuestra época, hermanos, moderna, 3,000 personas, no podemos ganar 120 personas. Al revés. Estaban 120, fueron llenos, ganaron 3,000. Un mensaje. Hoy 3,000, aunque vemos yo más cristianos aquí en el área, no podemos ganar 120. En un año, no en un día, en un año. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a lo mejor estamos tratando nosotros con nuestros propios métodos. Y si lo hacemos así, si traemos aquel, y si esto, y que aquello, y que... ¿será eso? En lugar de depender del Espíritu Santo de Dios. Tercer punto, a ver si estamos con el tiempo. ¿No tienen sueño? El Espíritu Santo es una persona que debe ser reconocida. Estamos hablando del Espíritu, de principios de poder. El día de Pentecostés la gente preguntó, ¿qué significa esto? Ahora, ¿qué es lo que sucedió ahí? En el verso 12, alabado Dios, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Lo que estaban mirando ellos. Supongamos que Pedro le dijera, ¿saben qué, varones israelitas o galileos? Nosotros estuvimos en un seminario por 3 años estudiando. ¿Y saben qué? Estuvimos con el mejor maestro de todos los tiempos del mundo. Y nosotros hemos estado aquí orando ya por más de 10 días. Y es por eso que está ese poder y que el Espíritu Santo vino a nosotros. ¿Es lo que está sucediendo a eso? No. ¿Sabe que no? Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, dice lo contrario. Dice, ¿saben qué? Pedro se negó a atribuirse el mérito de lo que estaba pasando y ellos dijeron, la única persona que fue reconocida ahí fue que el Espíritu de Dios descendió, llenó a las personas y que el Espíritu de Dios estaba moviendo, estaba trabajando. Algo, hermanos, que mata a las iglesias en muchos lugares. Es que la gente se atribuye los méritos. La gente se endiosa y mucha gente también del predicador o cantante. Y lo sigue a ellos. Se descarría el cantante o predicador y ellos también se descarrían. Alabado Dios. ¿Cierto? Hacen sus idolitos como allá
farándula afuera. Y piensan muchos que Dios bendice porque por lo bien que predican, por tantos títulos, seminarios que tuvieron, a donde fueron, alabado Dios. O que la iglesia es porque se administra muy bien, que porque también se maneja bien la música, la alabanza, que porque el personal de la limpieza, todo tiene el templo muy limpio, o tenemos un templo propio, muy rico, somos muy inteligentes. ¿Sabe qué? Todo eso lleva al fracaso. Cuando no se le da la gloria a Dios, alabado Dios, entonces Él se contrista y se aleja y la iglesia se tibia, se muere. Es lo que sucede en las iglesias, lo que ha sucedido. Contristan al Espíritu Santo individualmente o colectivamente. Y lo mismo es en el evangelismo. Y no podemos decir, bueno, hermano, es que yo comparto a Jesús con mi testimonio. Yo espero que las personas pues vean mi vida y viéndome quieran salvarse. Cierto, la Biblia dice que somos cartas leídas por los hombres, pero las personas no se salvan así. Y estamos hablando de un buen testimonio. ¿Qué será del mal testimonio? Y de esos hay muchos en las iglesias, ¿se imagina? Las personas no se salvan por vivir una vida nosotros aparentemente buena. Ellos se salvan por la muerte de Jesús, por la anunciación de la palabra del evangelio de Dios. Si uno vive la vida cristiana sin darle la gloria a Dios, está tomando elogios bajo pretensiones falsas. Uno debe de decir siempre la forma en que yo vine a Jesús, la forma en que yo me conduzco así o de que voy a una iglesia, es por la persona de Cristo Jesús. Yo fui ante Él. Él me perdonó los pecados, Él me llenó con su espíritu y Él me ha guardado hasta aquí. Lo dicho por el profeta Joel, el verso 16, dice, y esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Eso es lo que él estaba diciendo, alabado Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona que debe ser reconocida, el tercer principio que estamos hablando. Y cerrando, Dios afirma que de otro modo Él no dará la gloria a nadie. Dice que suya es la gloria. Necesitamos nosotros constantemente reconocer, dándole la gloria, la alabanza al Señor, porque lo que Él está diciendo aquí, Él está obrando en nuestros días, Él está obrando aquí en la iglesia, y yo creo que es la única manera de decirle a alguien, aquello no puede ser explicado a no ser por la intervención del Espíritu Santo. Platicaba yo con mi esposa ayer, le decía, ¿sabes de que yo tengo la convicción en mi espíritu, por el Espíritu Santo, de que si la gente asistiera constantemente a las iglesias donde se predica la palabra verdadera, y escuchara esa palabra los tocara. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y no retorna vacía. Y es más, yo le decía, más personalmente, yo tengo esa convicción de que si la gente escucha la palabra, yo me subo con esa convicción de predicar su palabra y que Dios va a hacer las obras. Porque yo me pongo en las manos de Dios, sacamos tiempo para Él. Y Señor, yo sé que tú estás conmigo, tú no me has dejado. Señor, unge mis labios, que salga palabra edificante, palabra, Señor, que toque. Tú dices en tu palabra, en tus promesas. Y el Señor para oído cuando dice, wow, está citando mi palabra y mis promesas, que mi palabra no tornará vacía, que será como la lluvia que cae sobre la tierra y que no retornará vacía. Dice, wow, yo voy a confirmar esa palabra, ponte en mis manos y adelante. Y yo por eso me subo con esa convicción de que Dios hace la obra. Cuando una iglesia o un creyente, un individuo, hermano, se consagra verdaderamente a Dios, a conocer, a obedecer y a hacer la voluntad de Dios, Dios va a obrar. Me gustó la forma con que abrió nuestra hermana, que dijo, hermanos, tenemos que obedecer a Dios y buscar hacer su voluntad, cierto. Si hicieres y oyeres, o sea, si prestares oído y obedecieres y hicieres, entonces yo seré Jehová tu sanador. Pero si no oyeres, no hicieres, o sea, o no guardares mis estatutos, mucho menos no hicieres. Hay gente que se acarrea maldiciones en lugar de bendiciones.
Gente tan grosera, hijos, hijas, que groseros con sus padres, los están deshonrando. Se están acarreando maldiciones. Es mandamiento con promesa. Si no honra a sus padres, le va a venir algo y sus días se van a cortar sobre la faz de la tierra. No bendiciones, maldiciones. O sea, por decir algunas promesas. Mandamientos que traen promesa. Y hay algunas 3 cosas importantes que van a suceder. La voy a decir rapidito para cerrar. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo. Mire el verso 12. Dice, vamos a ver. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Cuando usted está lleno, ¿qué sucede? Número 1, la gente va a quedar perpleja. O sea, la gente se va a asombrar y va a decir, va a desear, dice, bueno, ellos son cristianos, ¿a qué iglesia irán? Nos asombra esa gente, ¿cómo se conduce en su vida? Vamos a asombrar a los demás. Hermanos, Dios no nos ha llamado para entretener gente ni para ser entretenidos, sino para ser asombrados. ¡Aleluya! Para salir consternados, contritos de aquí. Y la gente que venga también. ¿Qué otra cosa va a suceder cuando somos llenos del Espíritu Santo? Mire, el verso 13, a ver, una hojita más, 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, están borrachos. Esa es la otra cosa que va a suceder. Yo no sé cuándo sería la última vez que alguien le dijo a usted, que le acusó y le dijo, tú andas como oído, hermano. Pues ¿qué te pasa? Andas medio loco, andas medio... si es debido a su fe, a que usted anda actuando un poco diferente, no en el sentido de que se salga, no del camino, no, sino que la persona notó y le dijo, bueno, esa persona tiene algo que yo no tengo. Habla como una gracia, se conduce y no lo hacemos caer, pecar. Mire, cuando alguien anda borracho, lleno de alcohol, voy a poner la comparación porque es la burla que ellos hicieron. Llenos de mosto, él ahora en la mañana. Pedro no conocía este horario, ¿no? Si no, pues no hubiera dicho, no estaba en el horario de allá. La gente normalmente se emborracha tarde. Pero bueno, ahorita estamos universalmente. Y cuando la gente va llena de licor, vea su manera de caminar, hermanos. Vea sus movimientos y su manera de hablar. Si estamos llenos del Espíritu Santo, la gente va a ver nuestra manera de caminar, de hablar y de conducirnos, de vivir. O sea, no porque vayamos a ir ahí locos, no. Pero va a ver su caminar, su salida, su entrada, su hablar. Van a distinguir que somos discípulos de Jesús. Ustedes se distinguen que habían andado con Jesús. Ellos se van a burlar. Cuando nosotros como hijos de Dios estamos llenos de su Espíritu, vamos a asombrar a unos y vamos a divertir a otros. Unos van a quedar, wow, ¿qué le pasa? Él tiene algo que yo no tengo. Otros se van a burlar de nosotros, se van a divertir con nosotros, como raros. Ellos van a estar observando y van a decir, dice, bueno, ¿qué clase de locos son estos? Le contaría muchas historias, pero por el tiempo no le cuento historias de esas. Alabado Dios. Pero ellos son tan fanáticos que de Dios y que a la iglesia. Son medio necios, medio raros, etc. Pero ¿sabe qué? Había asombro, había diversión, había burla hacia los creyentes. Pero también ¿sabe qué había? El tercer punto que van a ver, reconocimiento. Verso 41, a ver, verso 2:41, dice 40. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ellos reconocieron que algo había sucedido en aquellas personas después del mensaje que Pedro les dio y cómo Dios los había salvado a ellos. Antes de terminar, hermanos, yo quisiera decirles, preguntarles, primeramente a la iglesia, como iglesia nosotros, como creyentes que hemos sido bautizados, y los que estén aquí o oigan esto, preguntarle, y a mí mismo me voy a preguntar, es más, ¿estamos realmente nosotros llenos del Espíritu Santo de Dios? Como iglesia nosotros. Porque si no lo estamos, hermanos, sale que no solamente estamos perdiendo bendiciones de Dios,
desatar ese poder que está en nosotros, sino que somos culpables aún de pecados, negligencias, pecados, ¿cómo se dice?, de omisión, cosas que no hacemos. Pero mire, estar lleno del Espíritu Santo no significa, no estoy hablando de nosotros estar sin control en lo que hacemos, en lo que hablamos. Hay que controlar la lengua, sino de una realidad espiritual. ¿Por qué? Porque sin esa realidad espiritual nosotros no vamos a alcanzar a hacer cosas para Dios, no haremos ningún impacto en nuestra comunidad, en este mundo, en nuestros testimonios. Yo no sé cuántos sientan como que han estado jugando a la iglesia, que no se consagran, no se comprometen con Dios o con usted mismo. Señor, cámbiame, mira, necesito esto, y andan para acá y para allá. ¿Cómo es posible que tantos creyentes vivamos en una ciudad? Hermanos, nosotros nos estamos reuniendo en una alianza ahorita y estamos meditando y reflexionando mucho en esto. Tanto creyente ya, no podemos alcanzar a los miles que estamos de aquí, que se calculan unos 19, 22 mil personas de Fountain hasta Monument, Castle Rock, y no podemos nosotros impactar para Cristo a esas personas. Algo está sucediendo. Estamos amarrando, ¿no?, ese poder. Falta algo, hermanos. La segunda pregunta es para aquellas personas que no han aceptado a Cristo, que no están seguros de su salvación. Yo no sé si las personas que no lo estén, si están seguros que al revés, que no son salvos, que no tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo le hago para recibirlo? Bueno, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno. Claro, aceptando a Jesús. Y es derramado este poder. Y esas personas tienen que someterse a Dios, arrepentirse, poner sus pecados en Jesús, en sus manos, y no seguirlos cargando, hermanos. ¿Por qué? El verso 38, repito, Pedro dijo: arrepentíos y acérquense a Jesús. Cuando uno se arrepiente, hermanos, las personas que no hayan todavía hecho esto, que escuchen estos, y se vuelve de sus pecados, o con todos sus pecados, a Cristo Jesús, entonces le preguntamos a esa persona, a ellos no le decimos nosotros: ¿sabe qué? Pues no quiere ser miembro de la iglesia o no aquello. No estamos diciendo eso, estamos diciéndole: arrepiéntase, acepte a Cristo Jesús como su Salvador, y preguntarle: ¿es Cristo real en su vida o no lo es? ¿O es de Cristo o no lo es? Y si usted muriera en este día, en esta hora, ¿está seguro que se iría con Cristo?